Buenas tardes. Bueno, cordial saludo a todos los estudiantes de la red de tutores del programa del curso Finanzas Corporativas. En estos momentos vamos a dar inicio al primer CIPAS, diagnóstico financiero. En este primer CIPAS vamos a conocer cómo manejar los recursos que nos han sido alojados en el entorno de aprendizaje, y también vamos, digamos, a conocer de manera práctica cómo resolver los ejercicios, y conjuntamente con eso voy a hacer un esbozo conceptual acerca de todo este proceso de diagnóstico financiero, evaluación, aplicación de razones financieras, para que podamos conocer integralmente no solo la parte de ejercicio, sino también la parte conceptual. Entonces, quiero comenzar pues presentándoles a ustedes algunas ideas principales. Este curso Finanzas Corporativas es un curso trascendental para ustedes porque pues desde que iniciaron su primer semestre, ya bien sea del programa de Contaduría Pública o del programa de Administración de Empresas, lo que se ha buscado desde el principio es que ustedes vayan adquiriendo algunas habilidades que les permitan a ustedes poder tener los recursos suficientes para que en el momento de estar en una empresa ejerciendo sus labores profesionales, podamos tener la capacidad de analizar la información que tenga la empresa y conjuntamente con eso poder participar de las mesas en donde se toman las decisiones trascendentales de las organizaciones. Y todo este proceso pues conlleva que hay herramientas en cuanto, digamos, a funciones matemáticas que nos van a permitir evaluar información que elaboran los contadores, básicamente, para que se puedan tomar las decisiones correctas. Entonces, para eso, pues, hay un recurso que se llama diagnóstico financiero, y el diagnóstico financiero en las finanzas corporativas realmente es algo que es transversal, o sea, en los diferentes enfoques de las finanzas corporativas, el diagnóstico financiero va a ser la ventana a través de la cual el profesional contador o el profesional administrador va a poder evaluar y sopesar cuál es la realidad de la empresa. Entonces, por eso va a resultar importantísimo que podamos aprender y tomarnos el tiempo para realizar los ejercicios que nos han sido alojados en el entorno de aprendizaje, y desde allí, pues en este ejercicio, conocer cómo podemos realizar este diagnóstico. Comencemos con un concepto de contabilidad. La contabilidad es una disciplina del conocimiento humano que permite preparar información de carácter general sobre la entidad económica. Esta información que preparan los contadores se ve reflejada en la entrega de los estados financieros. ¿Cuáles son estos estados financieros principales? Bueno, se conocían como balance general, ahora se llaman estado de situación financiera, el estado de ganancias y pérdidas, ganancias y pérdidas, que también se conoce como estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, notas y otros estados como material explicativo, que son las revelaciones. Todo esto se hace parte de los estados financieros a los cuales se les debe aplicar todo este proceso de diagnóstico financiero. Entonces, ¿quiénes son los encargados de elaborar esta información? Los contadores. Es en el departamento de contabilidad donde se recolecta la información, donde técnicamente esta información es alojada en un software, y posteriormente, pues ya las personas encargadas de los análisis son los que van a realizar el diagnóstico de acuerdo a la información que allí se encuentra. Las características fundamentales que se deben tener en cuenta en cuanto a la información financiera es que esta información debe ser de utilidad. Es una característica fundamental porque a través de ella es que permitimos a los terceros o a los usuarios, que también se les llama stakeholders, poder tener de manera tangible,
digamos, el diagnóstico o cuál es el panorama con el cual se encuentra la empresa. Esta información debe ser confiable. Si es confiable, va a reflejar la veracidad de todo lo que está sucediendo en la organización. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? Bueno, proporcionar a los usuarios toda la información para poder predecir, comparar y evaluar la capacidad de generación de beneficios de una empresa. No todas las empresas van a producir beneficios económicos. Sin embargo, pues hay una etapa de maduración de la empresa que mientras esta se gesta puede que genere pérdidas, pero que a futuro se puede proyectar que seguramente va a producir beneficios económicos. Pero para saber esto, precisamente vamos a necesitar estos estados financieros que son los que nos van a permitir a nosotros conocer cuál es el estado real de la empresa. Voy aquí, no había prendido la cámara, voy a prender la cámara. Ok. Entonces, los estados financieros que nosotros podemos encontrar dentro del mercado son los estados financieros proyectados, los estados financieros auditados y los estados financieros consolidados. Muchas de las empresas a finales de año, para el año siguiente, arman unos estados financieros a un periodo hacia adelante, hacia el futuro, basado en los datos históricos de la organización, los datos financieros, para poder proyectar hacia un futuro cuál es la situación que deseamos que la empresa tenga en el entorno financiero hacia un periodo hacia adelante. Puede ser de un año, puede ser de 2 años. En este tipo de estados financieros es donde se hacen unas proyecciones de ventas, de cuáles son los costos que se van a manejar para la empresa, una estimación de los pasivos a los cuales la empresa podría aplicar para obtener financiación, o bueno, también la capacidad que tendrá la empresa para ofrecer, digamos, créditos a sus clientes, y hacer este estado financiero proyectado va a permitirle a la empresa tener un norte para saber cómo quiere estar ella y de esa manera realizar estrategias que le permitan llegar a ese punto. Los estados financieros auditados son aquellos que han pasado por un proceso de revisión y verificación que normalmente las entidades que tienen revisoría fiscal, estos estados financieros son auditados. Pero los estados financieros pueden ser auditados internamente por un revisor fiscal, pero también pueden ser auditados por compañías o personas externas para poder tener una mayor transparencia de todo lo que se está haciendo, y así los directivos o los propietarios de la empresa pueden tener más tranquilidad en cuanto a que la información que se está entregando en los estados financieros pues ya ha sido revisado por unos terceros que son expertos en el tema y pueden darles a ellos mayor serenidad en cuanto a que la información contenida es veraz. Los estados financieros consolidados son aquellos que, digamos, son compañías que son bastante grandes, complejas y que tienen diferentes sedes, que están interdependientes unas de las otras, pero que pertenecen a un mismo grupo económico. Entonces, los estados financieros de de estos puntos o de estas sedes que tiene la organización, tienen que unirse para la presentación de unos estados financieros consolidados que muestren la realidad económica de esta organización en un todo. A pesar de que puedan tener una información local de esa sede, pues el estado financiero consolidado va a mostrar la complejidad de la unión de todas las informaciones de cada una de las sedes de la organización y se ven reflejadas en una sola unidad. Bueno, aquí veíamos que los estados financieros puede ser el balance general. En el balance general ustedes van a encontrar 3 cuentas principales, y esto lo van a necesitar ahora que vamos a realizar el ejercicio de los estados financieros, a los cuales le vamos a hacer análisis vertical, horizontal, aplicación de razones financieras. Tenemos que tener claridad de cuáles son las cuentas que componen el balance general y qué significan cada una de ellas. En el caso del balance general, entendemos que las cuentas que lo componen son las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio. ¿Qué va a reflejar el estado general? El balance general va a reflejar lo que tiene la empresa y con qué se financia.
se financió. Es decir, los activos van a representar lo que tiene la empresa y los pasivos y el patrimonio va a indicar si esto que se adquirió de activo fue financiado por vía bancaria, por préstamos de terceros o si bien fue financiado por los accionistas o los socios de la empresa. El estado de resultado, que es otro de los estados financieros principales, va a mostrar en un periodo determinado, porque puede ser a un año, pero también 9 meses, 10 meses, semestral, trimestral, dependiendo de lo que considere la entidad, va a reflejar en ese periodo que se esté haciendo el corte cuáles son los ingresos y gastos que ha tenido la entidad en ese periodo de tiempo, pero exclusivamente las cuentas son los de ingresos y de gastos. El estado de flujo tiene que ver totalmente con la liquidez de la organización, con la capacidad de producir dinero de una manera que ella pueda cubrir sus obligaciones al tiempo establecido. Estos estados de flujo entonces van a medir la capacidad que tiene la empresa en cuanto a su dinero de poder cumplir con sus obligaciones, ya sea con sus empleados, con sus proveedores, con el Estado o cualquier tipo de obligación con la que la empresa, cualquier tercero con la que la empresa tenga una obligación. Entonces va a mirar y nos va a mostrar el dinamismo de estas cuentas. Y el estado de cambio en el patrimonio, que es un estado financiero que presenta las variaciones o cambios que ha experimentado el patrimonio de un periodo a otro, normalmente de un año a otro. Si se han repartido acciones, si no se han repartido, si se han generado reservas en un periodo determinado, si esas reservas en periodos siguientes se han utilizado. Entonces, el estado de cambio del patrimonio es exclusivamente qué movimientos se han generado en la cuenta 3, que es la cuenta de patrimonio. Bueno, el análisis de los estados financieros es un proceso necesario y vital en la vida de las empresas, por cuanto permite a los diferentes terceros diagnosticar la situación económica y financiera, brindando información para la toma de decisiones. También se puede definir como es el conocimiento integral, porque el análisis financiero no se concentra solo en una parte de un estado financiero, sino que va a mirar de manera global y general las cuentas que ahí están incluidas para que a través de esto y con los principios de contabilidad que se aplique, se puedan tener conclusiones y poder ofrecer una opinión y así la empresa pueda tomar decisiones. Por eso el curso se llama Finanzas Corporativas para la toma de decisiones. A partir del conocimiento que tengamos de las finanzas de la empresa, que nos lo va a reflejar los estados financieros, en la medida en que leemos esos estados financieros e interpretamos los números que están allí, vamos a poder tomar decisiones correctas para la organización. Entonces, aquí puntualmente ya vamos a entrar en materia con respecto a lo que ustedes van a desarrollar en la guía de actividades para esta fase. En esta fase, ahora yo voy a entrar a la guía y voy a explicarles el paso a paso, pero les quiero dar una introducción acerca de la parte conceptual del análisis horizontal y el análisis vertical. El análisis horizontal, como su nombre lo indica, de manera horizontal, es decir, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, va a analizar cuáles son las variaciones que se han presentado en estos estados financieros. Normalmente para hacer este análisis horizontal es no solo importante, sino que es indispensable de que se tenga por lo menos un periodo anterior para poder hacer el análisis. Es decir, que si vamos a hacer el análisis de una entidad del año 2023, para practicar este tipo de análisis tenemos que tener los resultados de los estados financieros también del año 2022. Es decir, que necesitamos como mínimo 2 periodos para poder hacer el análisis. En el análisis vertical, que es de arriba hacia abajo, en el análisis vertical, entonces se permite determinar es la proporción o esa pequeña parte o la participación que tiene una cuenta en específico dentro del todo del estado financiero. Ahora lo vamos a ver en la explicación de la guía que tengo para ustedes. Es decir, en el análisis vertical no se requiere que haya 2 periodos para poder practicar el análisis vertical, porque como se va a comparar dentro de un mismo periodo
las cuentas, qué proporción tienen las pequeñas delante con respecto a la generalidad de la cuenta. De esa manera, cuando lo hacemos, nosotros podemos identificar si esa partida tiene una significancia dentro de la, digamos, dentro de la cuenta general, y a partir de eso podemos comenzar a evaluar, en el caso por lo menos de la cuenta 13, que son las cuentas, de las cuentas por cobrar de las empresas. Si nosotros tenemos la cuenta 1305, que es clientes, o tenemos otra cuenta, vamos a colocar la cuenta de impuestos, pero vemos que las cuentas, todo esto es la cuenta clientes, pero dentro de esa cuenta cliente tenemos los impuestos por pagar al Estado y tenemos el dinero que nos deben los clientes. Si nosotros hacemos el ejercicio de la proporcionalidad de cuánto es el porcentaje que cada una de estas cuentas tiene respecto a la cuenta total de clientes, ahí podemos identificar cuál es el estado de la empresa. Si esta empresa tiene una cartera altísima, pongamos un 98%, ahí podemos comenzar a escarbar un poco, identificar si eso que está sucediendo ahí es algo razonable y se obedece a una, digamos, a una política razonable para la organización. Bueno, esto es parte de lo que ustedes nos van a ayudar, digamos, al final del semestre, porque ahora solo vamos a estar como en la parte del árbol de rentabilidad y del análisis, pero en las unidades siguientes ustedes van a tener que hacer análisis y ya no solo aplicar los números, las fórmulas matemáticas, sino que interpretar esos números, la significancia que tienen en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, seguido a la actividad que vamos a realizar, vamos también a aplicar las razones financieras. Estas razones financieras son indicadores que también se les conoce como indicadores financieros, que sirven para determinar el desempeño financiero de la empresa. Es decir, a través de las razones financieras que vamos a tener nosotros un diagnóstico de cuál es la situación de la empresa. Entonces, si hablamos de diagnóstico financiero, tenemos que hablar como consecuencia lógica de las razones financieras, porque uno de los factores que nos va a dar el resultado de cómo está la entidad o la organización son los resultados que se obtengan de la aplicación de estas fórmulas matemáticas de las razones financieras. Lo mismo va a resultar de lo que acabamos de ver, que son análisis horizontal y vertical. El análisis horizontal y vertical también nos va a permitir a nosotros tener un diagnóstico de cómo está la organización. Dentro de todo este proceso de las razones financieras, nosotros vamos a encontrar que los estados financieros están divididos dentro, digamos, de unos subtemas. Una organización tiene activos, pasivos y patrimonios, pero ustedes deben aprender a identificar dentro de estas cuentas conceptos como pasivos corrientes, activos corrientes, que ahora que estemos en el ejercicio práctico, les voy a explicar un poco de qué hace referencia los activos corrientes. En el caso de la palabra corrientes, que se puede usar para pasivos y para activos, esta frase hace referencia a la capacidad que tiene los recursos que se encuentran en esa cuenta de convertirse en líquidos o en dinero para algunas empresas en un periodo inferior de 3 meses, para algunas otras entidades en un periodo inferior a 2 años. Es decir, que hablando de activos corrientes, en la cuenta de activos corrientes nosotros podemos encontrar una cuenta que me refleje un CDT de una organización. Y en esa cuenta hay un CDT que tiene la empresa que adquirió con una entidad bancaria por 2.000 millones de pesos, pongamos por ejemplo. Si ese CDT que abre la empresa está por un periodo de 6 meses, ese CDT debe estar en una cuenta que haga parte de los activos corrientes. ¿Por qué? Porque es un recurso que se tiene, digamos, invertido en el banco para que genere una rentabilidad, pero que el banco ya quiere un compromiso conmigo que al periodo de 6 meses me devolverá ese dinero. Quiere decir que ese dinero en 6 meses será líquido para la empresa y es un activo corriente, porque la empresa podrá disponer de él en un tiempo inferior, en este caso, si la política es de un año, eso depende de la organización. El mismo concepto será para los pasivos corrientes.
cuando hablamos en términos de pasivos. Pasivos corrientes es digamos, la capacidad también que tiene la organización. Acordémonos que pasivos quiere decir las obligaciones que tiene la empresa. La empresa le puede deber al banco, la empresa le puede deber a un proveedor, por colocarles dos ejemplos de los que pueden hacer parte de los pasivos. Entonces, si una empresa le deba a un proveedor y la política que tiene con ese proveedor es que los pagos deben hacerse a 90 días, 90 días es un periodo de 3 meses, ¿cierto? Quiere decir que el tiempo en el que yo debo darle cumplimiento a esa obligación es un tiempo inferior a 3 meses. Por lo tanto, determinándolo solo por el periodo en que yo debo darle cumplimiento a esta obligación, inmediatamente entra en el concepto o en el rubro de pasivos corrientes. Pero si la empresa hizo un crédito en el banco y le van a dar un periodo de gracia de 2 años en los cuales él no tiene que pagar ni intereses ni tampoco capital, entonces estos pasivos podrán ubicarse en los rubros del estado de balance general pasivos no corrientes. ¿Por qué? Porque el periodo en que estos se cancelarán será superior a 1 año. Entonces, todos estos conceptos de razones financieras los voy a explicar mejor en la plantilla que les haré llegar a su foros y también a su correo interno para que ustedes tengan conocimiento de cómo pueden hacer todo este proceso de las razones financieras con una guía, es decir, ya con un trabajo realizado. Entonces, bueno, voy a comenzar, voy a irme a la guía y voy a comenzar a explicar la actividad como tal. Bueno, quiero preguntar si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. No, estimada licenciada, no hay duda hasta el momento. Vamos bien. Mm, Bueno, listo, gracias. Bueno, entonces vamos a explicar la guía de actividades. Esta actividad de esta fase tiene un puntaje de 125 puntos, es decir, que es un puntaje significativo. Por lo tanto, es importante de que tratemos de realizar actividades que sean completas para que al final del curso no tengamos, pues, tengamos dificultades con que no se obtenga el puntaje correspondiente para aprobar este curso de finanzas corporativas. Entonces, la guía nos dice que ustedes, bueno, lo primero que dicen es que deben de escoger dentro del foro, ustedes deben disponer e informarme cuál es el rol que necesitan o que desean realizar, ejecutar en esta actividad. Esta actividad tiene dos componentes, un componente individual y un componente colaborativo. Entonces, como tiene un componente colaborativo, ustedes deben dejar alojados en el foro cuál es el rol que ustedes necesitan o ya se han puesto de acuerdo que van a escoger. Como ya ustedes son estudiantes que son digamos, de semestres avanzados, ya conocen toda la dinámica de cuáles son, pues, los roles que se escogen, ¿no? Revisor, el líder, el compilador. Entonces, de acuerdo al rol que ustedes escojan, por favor, en el foro dejan indicado cuál es este rol para luego yo hacer seguimiento y poder evaluar este primer punto. En el segundo punto dice que cada integrante del grupo debe dar lectura y comprender las temáticas recomendadas para la unidad 1 en el entorno de conocimiento. Aquí dice cada integrante del grupo debe realizar un mapa conceptual sobre las lecturas Godoy López del libro Preparación y Análisis de Estados Financieros. Si le damos aquí clic, esto los va a direccionar para la página 243. Pues los direcciona a la página 243 porque es una de las páginas que hacen parte de los capítulos del libro donde se encuentra todo el contenido de la preparación y análisis de estados financieros. Pero no quiere decir que la información que ustedes van a trabajar para el mapa conceptual está solo en la página 243, sino que deben leer todo ese capítulo y dentro del capítulo van a encontrar los insumos de toda la información acerca de cómo se preparan y cómo es el análisis de los estados financieros. Entonces, para que tengan esta aclaración, puesto que es muy recurrente,
que los estudiantes creen que solo es del contenido de la página 243. Entonces, vuelvo a aclarar, deben leer todo el contenido de la unidad donde van a encontrar la información completa acerca de la preparación y análisis de estados financieros. Entonces, esta actividad es una actividad que es individual. Cada estudiante debe entregar un mapa conceptual distinto al de sus compañeros. Este mapa conceptual debe cumplir con todas las características de lo que corresponde a un mapa conceptual. Debe llevar palabras de enlace, no es que yo voy a escribir que la estructura de los estados financieros es esta y ya, sino que debo buscar las palabras de enlace que me hilen las ideas que están en cada figura geométrica de manera organizada. Bueno, pero ya ustedes pues deben saber este tema de mapa conceptual porque en casi todos los cursos pues es algo recurrente con lo que la universidad le interesa que los estudiantes aprendan a sintetizar la información. Entonces, el punto 2, que es el mapa conceptual, ya saben que cada uno debe hacerlo llegar como parte individual de esta actividad. El tercer punto dice, cada integrante del grupo presenta el análisis financiero horizontal y vertical. Y dice, y las razones financieras de estados financieros descargados del portal de Super Sociedades o con el apoyo otra página, Inteligencia Comercial Legis Comes para periodo comparativo, aplicando la herramienta Excel dispuesta en el entorno de aprendizaje. Ustedes van a encontrar aquí esta plantilla de indicadores que es donde está el contenido de cuáles son, en el caso del árbol de rentabilidad, cuáles son las fórmulas financieras que se deben utilizar para aplicar. No está el tema de análisis vertical y horizontal porque ustedes deben hacerlo, pero las razones financieras sí las encuentran en esta hoja de cálculo que se llama árbol. Entonces, todos ustedes de manera individual deben tomar esta plantilla y deben diligenciarla. ¿Qué van? Bueno, aparte de que como esta plantilla van a tener que entregar dos. Una de manera individual, que es la que estamos desarrollando aquí, que es la que solicitan en el punto 3, que es cada integrante, y luego van a presentar una que es que se realiza para el punto 4 y el punto 5. Voy a explicar cómo vamos a realizar. Cada estudiante va a tomar esta plantilla, va a aplicar el análisis vertical, horizontal, va a diligenciar la hoja del árbol de rentabilidad y luego de realizar cada estudiante esta actividad y dejar evidencia de que la realizó de manera individual, entonces pasamos al punto 4. El punto 4 dice que en equipo seleccionar una de las empresas presentadas para realizar el diagnóstico financiero. Es decir, si hay 5 integrantes en el foro, entonces cada estudiante presenta la elaboración de la plantilla de Excel con análisis horizontal, vertical, las razones financieras y luego de esto, entre todos los integrantes, escogen la plantilla realizada de uno de esos estudiantes. La que consideren que quizás es más completa, la que menos errores presentó, la que quizás es más fácil para analizar la información, bueno, los criterios que ustedes consideren. Entonces, digamos, ese ejercicio resuelto que ustedes escojan, van a aplicarle el punto 5, que dice en equipo consolidar documento Word con la siguiente estructura, aplicando normas APA séptima edición. Una portada, una introducción, objetivos, presentación de estados financieros, análisis horizontal, análisis vertical, razones financieras, índice Dupont, diagnóstico financiero, conclusiones y unas recomendaciones. Me voy a ir a la plantilla de Excel para mostrarle todo lo que deben diligenciar de esta plantilla. Para el trabajo grupal, ustedes van aquí en esta hoja que estados financieros deben tener sus estados financieros descargados y en las columnas del frente realizar el análisis horizontal y vertical. Luego van a realizar el árbol de rentabilidad y posterior a esto van a hacer un informe diagnóstico. Aquí este informe diagnóstico es del grupo.
Aparte de esto, deben hacer unas conclusiones y recomendaciones. Aquí cada estudiante va a escribir su recomendación y sus conclusiones acerca de la temática. También deben diligenciar la casilla de índice DuPont. Deben resolver este ejercicio y presentarlo. Pero todo esto, como lo van a realizar en Excel, la guía les está instruyendo que esto deben entregarlo en un documento Word, aplicando toda la estructura que está aquí, portada, introducción, objetivos, todo esto que está aquí, que es de documentos en Excel, y con sus conclusiones y recomendaciones. ¿Cuál es mi sugerencia, dado que van a trabajar digamos, el ejercicio en esta plantilla de Excel? Bueno, mi recomendación es que ustedes hagan su hoja de Word donde tengan todo, apliquen sus normas APA, su portada, se introduzcan sus objetivos y ustedes pueden colocar un link dentro de la hoja de Excel donde yo voy a encontrar esta hoja. En esta hoja yo voy a encontrar los estados financieros, el árbol, el informe de diagnóstico, el índice de DuPont, y si ustedes mismos aquí quieren dejar conclusiones y recomendaciones en esta misma hoja, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero el resto del trabajo debe mantener el cuerpo que aquí es solicitado. Otros estudiantes, pues de pronto no me colocan el link, uno puede colocar, hace su documento de Word, deja el enlace allí en el orden que corresponda. Algunos estudiantes me mandan aparte un documento en Excel donde está el contenido de la parte numérica, entonces yo reviso por un lado el contenido de todo lo que está aquí, que es escritura, y por otro lado reviso lo que es numérico en la hoja de Excel. Entonces ahí ustedes tienen libertad de trabajar cómo funcionan estos dos componentes de Word y Excel. Si ustedes me envían solo Excel y no me envían el resto de la que se está exigiendo de cómo se debe presentar el documento, pues entonces allí hay que descontarle puntos porque no lo están presentando como se está solicitando en la rúbrica. Entonces, estos serían los 5 puntos que ustedes deben darle cumplimiento de digamos, de esta fase. Aquí vamos a mostrarles cuál es bueno, yo sé que ustedes ya saben, pero vamos a recordar, esta actividad comenzó el 22 de febrero y se vence el 24 de marzo. Estamos a 23 días, es decir, que si ven este CIPA o con el aprendizaje de este CIPA, pues ustedes van a tener tiempo para poder revisar las veces que sea necesario y trabajar con toda la calma esta actividad. Lo he hecho con tiempo para que ustedes puedan tener toda digamos, el espacio para poder hacer esto con toda la calma que corresponde, inclusive con tiempo yo pueda hacerles a ustedes las apreciaciones, las orientaciones, recomendaciones, si con tiempo me envían los avances de su actividad. Entonces, ahora voy a proceder a explicarles cómo se desarrolla todo lo que se está solicitando ya a nivel, digamos, matemático y financiero. Hasta este punto, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar entonces al desarrollo de la actividad, de la plantilla que ustedes tienen allí en pues, alojada en su foro. La primera parte con la que comienza esto es la guía, es solicitando que ustedes deben, en cuanto a lo que tiene que ver con la plantilla, es que ustedes deben descargar los estados financieros, ¿cierto? En el punto 3 dice, cada integrante del grupo presenta análisis financiero, horizontal, vertical y las razones financieras. Esto entendiendo de que ya ustedes descargaron los estados financieros que corresponden, como lo dice el anexo 1. Yo voy a hacer aquí el proceso de descargarlos, pues yo no sé, en este caso que está Norberto, no sé si ya pudo descargar el estado financiero de Super Sociedades. Norberto salió de la reunión. Bueno, entonces yo voy a explicar cómo se descarga
voy por Google, voy a googlear, voy a escribir super sociedades. O si quiero, pues escribo www.supersociedades.gov.co. Entonces me voy a super sociedades. En super sociedades me voy a la parte inferior. Ustedes tienen una guía instructiva que ha dejado el director, pero vamos a repasar por aquí. Luego nos vamos a informes económicos, sistema integrado de información societaria, y aquí voy a darle clic. Luego de darle clic aquí, voy a colocar el nombre de la empresa que yo deseo descargar. Ustedes pueden consultar aquí empresas que depositen sus estados financieros en la Superintendencia de Sociedades. No todas las empresas depositan sus estados financieros aquí. Por eso la recomendación es que ustedes en lo posible trabajen con entidades que sean reconocidas a nivel nacional, cualquier entidad del sector financiero, digamos bancarias, estos grupos de empresas grandes que son reconocidos en toda Colombia. Yo voy a trabajar en este caso con Argos. Voy a escribir, no me sé el NIT, pero voy a escribir Argos. Y aquí busco concretos Argos. Voy en el buscador y me aparece enseguida. Aquí me aparece entonces una opción que dice vista a 60 grados, a 360. Le doy clic en vista a 360 y él me va a mostrar. Aquí me dice ver situación financiera, que sería el balance general, y acá ve el resultado integral. Si yo quiero mirar, descargar el estado de situación financiera, le doy en ver situación financiera y aquí me va a aparecer toda la información financiera de la empresa. Entonces, yo lo que necesito es descargar esta información, ¿cierto? Voy a irme atrás. Ya yo tengo aquí toda la información, lo que quiero es descargarla. Entonces aquí tengo concretos Argos, le doy vista a 360 grados, le doy ver situación financiera. Ya aquí lo tengo, pero no lo tengo en Excel y yo lo que quiero es que este insumo yo lo pueda ver en Excel para poderlo descargar. Le doy ver informe. Aquí no quiere cargar. Vamos a devolvernos un poquito. Se ve. La página a veces está caída. Entonces hay que insistir si de pronto en el momento no nos sale, porque a veces hay muchas personas consultando. Entonces, concretos Argos. Vamos a darle. Sí, aquí está. Vista 360 grados. Solo que aquí no me está, aquí como que no está cargando y no me está mostrando la opción de descargarlo. Me debería dar la opción aquí. Vamos a entrar de nuevo. Vamos, sistema de información societaria. Vamos a escribir cementos Argos, concretos Argos. Y aparece la información, pero no me está mostrando la opción de descargar. Bueno, vamos a entrar entonces por estados financieros. A ver si me la deja descargar por allí. No, esta no me lo va a mostrar. Voy a salir, me voy a entrar de nuevo. Super sociedades. Vamos a entrar a este. CIS, a esta primera página.
Y aquí entramos directo y escribimos, vamos a escribir Argos. No sé por qué no me está mostrando. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo, si no avanzamos, y luego volvemos a entrar para ver qué pasa, que no me está mostrando la opción de descargar. Qué raro que no da la opción de descargar. Bueno, mientras, y vamos a darle tiempo para que quizás esto cargue, vamos a irnos, luego que nosotros descarguemos los estados financieros de la empresa, esos estados financieros nosotros los vamos a, esta es la plantilla normal que tiene aquí tiene la hoja de cálculo que se llama estados financieros. Ustedes van a copiar aquí los estados financieros que descargaron. Entonces, luego de descargarlos, ustedes van a copiar como yo hice aquí en esta plantilla que ya está trabajada, que yo se las voy a compartir, copio la información del estado financiero. Miren que aquí pegué el estado de situación financiera, año 2023 y año 2022. Están todas las cuentas de activos, todas las cuentas de pasivos, todas las cuentas de patrimonio. Y luego en la parte de abajo pegué el estado de resultados, tanto del año 2023 como del año 2022. Entonces, ya teniendo aquí pegado yo estos 2 años, yo voy a proceder a realizar mi análisis vertical y mi análisis horizontal. Leíamos que el análisis vertical es el que se realiza dentro de un mismo periodo o año grabable. Es decir, yo aquí voy a comparar la proporción que me significan cada una de estas casillas que están aquí, que hacen parte de una cuenta total que se llama, primero que se llama activos corrientes distintos a los activos, o también lo puedo medir con respecto al gran total de los activos corrientes totales, o lo puedo medir sobre el total que es activos, bueno, activos no corrientes, que ya estos comienzan a tener otros, digamos, estos que están aquí en la casilla 17. Estos harían parte de los activos no corrientes, pero la empresa aquí no está presentando activos no corrientes. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Para el año 2022, aquí tenemos una proporción del 7%. Para el año 2023, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar cuánto equivale el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo respecto del activo corriente total. ¿Qué hacemos? Para sacar la proporción de lo que significa el efectivo frente al activo corriente total, ¿qué hago? Yo divido mi efectivo y equivalentes de efectivo entre mi activo corriente total. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí está fijado, pero ¿yo qué hago? Yo tomo la casilla que es C11, donde se encuentra mi efectivo, y la voy a dividir entre mi casilla, que sería C18, que sería mi activo corriente total. ¿Cuánto me da esta proporción? 0,7%. ¿Qué significa ese 0,7%? Significa que mis efectivos y equivalentes al efectivos equivalen a un 0,7% respecto de mis activos corrientes totales. Eso por citar un ejemplo. Si yo quiero tomar otra casilla, vamos a tomar aquí la casilla, vamos a darle aquí atrás para que me quede, para que cuando les pase a ustedes el documento esté fijado. Vamos a tomar las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Voy a dividir el valor que me representan las cuentas comerciales por cobrar entre mi activo corriente total. ¿Cuánto me da? 56,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que los 131 millones de pesos que están en las cuentas comerciales por cobrar
los 131 millones de pesos que están en las cuentas comerciales por cobrar representan un 56,5% del total de los 232 millones, esto está en miles de millones, 232 mil millones de pesos que representan los activos corrientes totales. ¿Para qué me va a servir a mí sacar esta proporción? Que ustedes aquí, que en estas dos casillas que ya hemos evaluado, ustedes podemos decir el 0,7% que está aquí, ¿es significativo o es insignificativo con respecto al 100% que serían estos 232 millones de pesos? Bueno, entonces aquí nosotros podemos decir que el efectivo que maneja esta empresa o que tenía disponible a 31 de diciembre es un efectivo, digamos, bastante bajo. Y esto podría darnos algunas ideas de cómo está la empresa, quizás en temas de liquidez. Tiene poco dinero en bancos, quizás la empresa no tenía muchos recursos económicos al final del periodo. Entonces, este indicador, así, nada más con el análisis vertical, nos va a hablar de cuáles son los rubros más representativos. Entonces, al contrario a eso, miren que las cuentas comerciales por cobrar representan un 56%, es decir, más de la mitad del activo corriente total de la empresa. Aquí entonces se tendría que revisar si este 56% es un valor, digamos, significativo para la empresa que quizás puede estar colocando en riesgo su disponibilidad. Porque si el 56% de los recursos de los activos de la empresa están en la calle, es decir, en los clientes que aún no me han pagado, yo tengo que entrar a revisar qué tan conveniente o no conveniente es eso. Que lo más natural es que quizás no sea conveniente, porque hay muchos recursos fuera de la empresa con los cuales la empresa pues está perdiendo la oportunidad de trabajar porque los tiene afuera. Entonces, eso por colocarles un ejemplo aquí en la cuenta de activo. Esto es lo mismo que ustedes van a realizar en todas las cuentas. Vamos a pasar a las cuentas de pasivo. Por lo menos aquí tenemos esta cuenta que se llama beneficios a los empleados. Entonces, estas cuentas de beneficios a los empleados son las obligaciones con las que la empresa queda a 31 de diciembre respecto a sus empleados. Entonces, practicamos la misma fórmula. ¿Qué hacemos? Dividimos el valor de este rubro de provisiones corrientes por beneficio a los empleados entre el total del pasivo corriente total. ¿Cuánto nos da esto? 2,50. Vamos a hacerlo aquí en vivo. Y esto nos da 2,50. Voy a dejarlo con la fórmula fijada. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que la empresa el 31 de diciembre tenía una proporción del 2,5% representada en las provisiones corrientes por beneficios a los empleados. Pero si nosotros miramos todas las cuentas que están aquí, nos damos cuenta que hay una que sobresale. Y es cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por cobrar. ¿Cuánto representan estas cuentas? Un 90%. ¿Cómo hice el ejercicio? Igual. Yo cojo los 394 millones que están en esa subcuenta y lo divido entre el total. Esto me da el 90%. ¿Qué quiere decir? Esto, que prácticamente los pasivos corrientes de la empresa están representados ¿dónde? En las cuentas por pagar a los proveedores, seguramente. Estos son los proveedores. Entonces, los pasivos de la empresa son, los corrientes son de manera operativa prácticamente los proveedores. Digamos que son los que tienen mayor impacto dentro de este estado financiero. Así, entonces, vamos nosotros, por decir aquí en esta parte de los pasivos, lo mismo vamos a hacer en el estado de resultados. Mire que aquí en el análisis vertical hay unos porcentajes, que es que es del 57%. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí nosotros estamos sacando la proporción que hay de ganancias para esta empresa. ¿Qué hacemos? Cogemos los ingresos, le restamos las ganancias y luego lo dividimos entre las ganancias. ¿Qué vamos a obtener eso? El porcentaje de ganancia, en este caso operativo, que maneja la empresa. ¿Cuánto es? Un 57% de ganancia.
En la ganancia bruta, que es la que mide los ingresos ordinarios con sus costos de venta, la empresa tenía una utilidad del 68%. Para el de los gastos operativos, la ganancia operativa un 57%. Vemos que siempre va disminuyendo porque como se van agregando gastos adicionales, era el 68% la utilidad bruta, luego pasa a las ganancias por operaciones a un 57%, y posteriormente pasa a una ganancia antes de impuestos del 56.9%. ¿Cómo hacemos el tema de la ganancia? La misma fórmula. Tomamos los ingresos, a esos ingresos le restamos el valor de la ganancia que tuvimos en ese periodo y lo dividimos entre la misma ganancia. Al hacer esta operación, obtenemos la proporción de lo que se generó de ganancias antes de impuestos durante este periodo para la organización. Entonces, este es el análisis horizontal. Lo podemos practicar solamente para el último año que estamos analizando. Si ustedes lo quieren realizar para los 2 años está bien, no hay ningún problema. A lo mejor quieren hacerlo para analizar un poquito más profundo la entidad. Y aquí vemos entonces el análisis horizontal. En el análisis horizontal, como les explicaba, nos va a mostrar lo que sucede con la empresa durante 2 periodos que se pueden comparar. En este caso tenemos el año 2023 y el año 2022. Este análisis horizontal no se puede realizar si no hay un periodo histórico o comparativo inmediatamente anterior para poder hacer el análisis. En el análisis horizontal primero le voy a explicar la versión sencilla, que consiste en sacar la variación absoluta. ¿Qué es la variación absoluta? Es el cambio que se genera en la empresa de un año a otro, restando directamente los dos valores que cambian de un año respecto a otro. Por lo menos en el caso de esta empresa, estamos hablando del efectivo y equivalentes de efectivo, dice que en el año 2023 la empresa tuvo 1.728 millones de pesos y en el año 2022 tuvo 960. ¿Qué hacemos en la variación absoluta? Restamos el último año al año anterior y nos da un resultado. En este caso, el resultado son 768 millones de pesos. Vamos a restar 1.728 millones menos 960 millones de pesos. Nos da 768 millones de pesos. Luego de yo haber hallado la variación absoluta, entonces yo voy a hallar la variación relativa, que va a ser lo mismo, el mismo resultado del análisis horizontal. ¿Qué hago en la variación relativa? Bueno, ya yo tengo bueno, aquí está, igual. ¿Cómo lo puedo hallar también? Yo tomo la diferencia, lo que me dio la variación absoluta, y lo voy a dividir entre el año anterior. No el primer año, sino, o sea, el año anterior al que yo estoy ahora revisando. Y esto me va a dar lo mismo, me va a dar el 80%. Es decir, si el año 1 es el 2022 y el año 2 es el año 2023, yo lo voy a restar entre el año 1. Otra vez, primero saco la variación absoluta, que es la diferencia entre el año 2 y el año 1, o sea, año 2023 menos año 2022, y luego ese resultado lo voy a dividir. La resta del año 2 menos el año 1 la divido entre el año 1 y me va a dar el 80%. Así lo puedo hacer, pero también puedo hacerlo acá directamente. ¿Cómo lo hago acá? Le doy más o igual, como ustedes quieran. Abren paréntesis, restan el año 2 menos el año 1, cierran paréntesis y ese resultado lo van a dividir entre el año 1. Nos debe dar lo mismo, que es el 80%. Entonces, esto lo puedo hacer con todas las casillas que tengo por analizar. Así como aquí le hice el análisis horizontal a efectivos y equivalentes a efectivos, le puedo hacer un análisis horizontal a mi cuenta de pasivos. Yo puedo en mi cuenta de pasivos comenzar a hacer un análisis que me permita saber qué varió de un año respecto a otro.
un ejemplo. En este ejercicio de efectivo y equivalente efectivo, lo que nos está diciendo este 80% es que la empresa Concretos Argos en el año 2023 creció un 80% respecto del año 2022. Miren que en el año 2022 tenía 960 millones de pesos y el año 2023 creció a un 1.728 millones de pesos. Lo que equivale a un incremento del 80%. Entonces, esto lo podemos mirar, aquí está hecho para todos los ejercicios. Entonces, un ejemplo, vamos a hacerlo aquí para propiedad, planta y equipo. En el análisis horizontal, vamos a sacar la proporción de crecimiento o decrecimiento, porque no siempre se crece, hay valores en los que la empresa puede disminuir. En el caso de propiedad de equipo también crece. ¿Cómo voy a sacar la proporción del análisis horizontal para el caso de propiedades, planta y equipo? Bueno, le doy más, abro paréntesis, resto año 2 menos año 1, cierro paréntesis, y divido entre año 1. ¿Y cuánto me da? El 14%. ¿Qué quiere decir ese 14%? Que la empresa Argos, en su cuenta de propiedades, planta y equipo, adquirió maquinarias con un crecimiento del 14%, que fueron los 432. Pasó de 378 millones a 432, mostrando un crecimiento a sus propiedades, planta y equipos del 14%. Entonces, esto también lo podemos hacer con todas las cuentas de pasivos. Miren que la cuenta que estábamos analizando ahora nosotros de total de pasivos y cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, aquí vemos un resultado, hacemos el mismo ejercicio, dividimos año 2 menos año 1 y dividimos entre año 1 y nos da el 5%. Miren que la empresa tenía en el año 2022 376 millones y para el año 2023 tiene 394. Es decir, que la empresa para el año 2023 estaba endeudada en un 5% más respecto al año 2022. Entonces, todo esto va a ser parte del análisis que ustedes van a realizar. Ustedes viendo este comportamiento aquí, cuando ustedes estén dando sus conclusiones acá de recomendaciones, ustedes podrán decir que la empresa tuvo un crecimiento de sus cuentas por pagar, lo cual quiere decir que la empresa, en lugar de disminuir los valores con sus proveedores, lo que hizo fue incrementar. Tal vez la empresa tenga un problema de liquidez y ha tenido que endeudarse más para poder, digamos, trabajar operativamente. Entonces no ha tenido la liquidez quizás de comprar sus, digamos, sus insumos de manera directa sin tener que endeudarse. Entonces todas estas cosas nos van a dar a nosotros una luz del comportamiento de la empresa. Vámonos al estado de resultados. En el estado de resultados, nosotros ya hicimos el análisis vertical. En el análisis horizontal, nosotros vamos aquí a mirar un ejemplo, cuál es el comportamiento de los ingresos. Hacemos lo mismo y lo voy a hacer nuevamente. ¿Qué hago? Resto el valor del año 2023 de ingresos, lo voy a restar menos los ingresos del año 2022 y eso lo voy a dividir entre el año 2022, que me da un 25%. Es ese 25%. Ese 25% es el porcentaje de crecimiento que estuvo la empresa en sus ingresos. Ahora vamos a hacer un paréntesis y recordemos lo que yo le estaba explicando allá en la introducción con la parte conceptual, que es que si esto fuese estamos realizando nosotros un diagnóstico financiero, si la empresa en su momento dado se hizo una proyección, había hecho una proyección en el año 2022 que sus ingresos los iba a aumentar en un 40% y ya tenemos el estado de resultado del año 2023 y por ende el del 2022, podemos hacer un comparativo para medir si efectivamente las estrategias o las proyecciones que la dirección general o que el gerente propuso en la junta se cumplió o no se cumplió. En este caso, si lo propuesto fue
crecimiento del 40%, aquí nos vamos a dar cuenta que el cumplimiento fue del 25%. Entonces, a partir de estos resultados se podrán analizar si las propuestas y las proyecciones de los inversores se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Y a partir de esto se evaluarán cosas más en detalle de la organización, como la gestión administrativa, la gestión comercial, la gestión tributaria, la gestión financiera. Aquí cada gerente de cada área tendrá que dar cuentas de lo que administró y cómo lo administró. Entonces, por lo menos aquí un punto importante puede ser también el tema de costos. Miren que en el costo tenemos que hubo solamente un crecimiento del 6% en cuanto a los costos, lo cual es, o sea, me parece algo muy valioso el hecho de que el valor de los costos de un año respecto al otro, aunque los ingresos tuvieron un crecimiento del 25%, los costos solo aumentaron un 6%. Vemos que hay un 19% que la empresa se está ahorrando aquí en cuanto a su parte operativa, porque la proporción de los costos no creció igual. Y si la proporción de los costos crece por debajo de los ingresos, eso es positivo para la organización porque así aumenta su margen de ganancia. Entonces, bueno, solo para mencionar cómo los resultados que ustedes van a obtener aquí les va a ayudar a hacer su análisis para emitir unas, de pronto, recomendaciones y unas conclusiones acerca de la organización. Entonces, ya les decía que lo que les arroja el análisis horizontal es lo mismo que le debe arrojar de la variación relativa. Ahora vamos al árbol de rentabilidad. Bueno, el árbol de rentabilidad, nosotros vamos a, ya teniendo los estados financieros aquí, nosotros vamos a poder trabajar con las fórmulas matemáticas que nos está dando el cuadro de árbol. En el árbol ustedes van a encontrar cada uno de estos cuadros tienen el nombre de la razón financiera, pero también tienen aquí cómo se halla. Un ejemplo, aquí les está diciendo que el ROA ¿cómo se halla? Utilidad neta entre total activo bruto sin depreciaciones y ni provisiones. ¿Qué hago yo aquí? Miren que el cuadro le va a mostrar enseguida en qué casilla ustedes van a escribir la utilidad neta y en qué casillas van a escribir el activo bruto. Entonces, solo para que ustedes vean, sería bueno, pues mi recomendación es que ustedes esto lo hagan con fórmulas para cuando yo esté revisando sepa de dónde están sacando los valores. Mire que aquí dice que la utilidad neta son 277 millones de pesos. Yo me voy a mis estados financieros a revisar cuáles son. Miren que los estados financieros me están diciendo que la ganancia fueron de la utilidad 277. ¿Qué hago yo en el árbol? Con el signo más me voy a estados financieros y selecciono los 277 millones. Ya me quedan acá. Cuando yo los esté revisando, así puedo identificar claramente si ustedes se equivocaron en la selección del rubro de la cuenta o si lo hicieron de manera correcta. Dice que los activos brutos son 690. Vamos a ver los activos brutos que me dicen que son 690. Aquí está. ¿Cuánto es el total de activos? 690. Como aquí esto no tiene depreciaciones ni nada, por eso voy a coger los 690. Entonces aquí selecciono más, me voy a estados financieros y selecciono los 690. Miren que ya aquí les va a arrojar el resultado, que aquí la fórmula total, él mismo hace la división, que divide la utilidad neta entre el activo total. ¿Cuánto da? 0,40. Esto fue para el año 1, que es el año 2023. Voy a hacer lo mismo con el año 2. Aquí me dice el año 2 que mi utilidad de 193. Voy a tomarla con la fórmula, me voy al estado financiero y aquí está, 193 millones de pesos para el año 2. Y voy a escoger aquí los activos del año 2. 759 millones de pesos. Aquí me dice que el ROA para el año 2022 fue de 0,26. Entonces, ¿qué el indicador ROA que me está diciendo?
Miren que estoy dividiendo la utilidad entre los activos. El ROA me está midiendo la rentabilidad de los activos, es decir, me está diciendo en el año 2023, que es el año 1, me dice, con unos activos de 277 millones de pesos, con una utilidad, con unos activos de 690 millones de pesos, yo tuve una utilidad de 277 millones de pesos, lo que me equivale a que esos activos, los 690 millones de pesos, me están generando una rentabilidad del 40%, lo cual es una rentabilidad significativa. Si nosotros compramos, vamos a suponer que nuestro activo sea un carro y ese carro nos costó a nosotros, representa un valor de 100 millones de pesos y al finalizar el año ese carro me está arrojando una rentabilidad del 40%, yo podría decir que vale la pena, ¿cierto? Porque el valor del activo respecto a la rentabilidad que me está generando es alta, es un número alto. Entonces, esto que estamos dando como resultado aquí nos está mostrando un indicador que le va a permitir a la empresa medir si esos activos qué tan rentables son, si la inversión que tengo en mis activos realmente en proporción de rentabilidad, cómo se me ven, cómo se me están reflejando. Miren que el año 2021, 2022, la empresa tenía unos activos de 759, tenía más activos. La rentabilidad fue menor en el año 2022. Mire que solamente tuvo un margen de rentabilidad del 26%. Quiere decir que en términos de activos, la empresa Argos en el año 2023 fue mucho más eficiente con la rentabilidad de sus activos que para el año 2022. ¿Qué me va a indicar esta columna de valor absoluto? Esta columna de valor absoluto lo que va es a mostrar la diferencia que hay entre un periodo y otro. Para cuando vaya a hacer el análisis, yo puedo definir en términos numéricos qué sucedió. En el año 2023 tuve 277 millones, en el 2022 193. ¿Cuánto fue la variación de mi utilidad neta dentro de esos 2 años? 84 millones que crecí. Y en los activos vamos a mostrar también la diferencia entre los 690, que fue 2023, y los 700. Entonces, a pesar de que disminuí mis activos vamos a ver qué valor es este. En 69,000 millones de pesos, que fue la variación, mire que el porcentaje del margen de rentabilidad para el año 2023, a pesar de haber disminuido mis activos, fue mayor. Quiere decir, trabajé con menos activos y produje mayor rentabilidad. Bueno, esto en el caso del ROA. Entonces hay otras, aquí hay otras razones financieras. En el caso del nivel de endeudamiento, la fórmula es total pasivo entre total activo y se multiplica por 100. ¿Ustedes qué tienen que hacer aquí? Ustedes tienen que el total pasivo, el total activo y él inmediatamente en la utilidad, en el nivel de endeudamiento les va a mostrar el resultado. Vamos a buscar, esta sí está con la fórmula, el total pasivo, ¿cuál es? Del año 1, vamos a buscar el total pasivo del año 1. Acá nos dice que el total pasivo del año 1 fueron de 480 millones de pesos. Aquí está, me dice que es en el estado financiero la casilla C50. Aquí está la fila 50 y la columna C, 480 millones efectivamente. Y me dice que lo tengo que dividir entre el total de activos y el total de activos me voy a la casilla C29. Busquemos si es así. Aquí total activo 690. Entonces ya aquí la hoja de cálculo les va a arrojar resultados. La división entre el nivel de deuda del total pasivo y el total activo es el 69%. ¿Qué quiere decir este ratio financiero? Bueno, miren que se llama endeudamiento. ¿Qué hace? Está tomando el pasivo, o sea, las obligaciones que tiene la empresa entre el total de activos. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 690 millones de pesos que tiene en total activos la empresa, ella debe el 69% de esos activos, o sea, debe 480 millones de pesos, que es lo que aparece acá en pasivo. Eso es lo que nos va a decir, es decir, el total de activos que tiene la empresa, 690, ella de esos activos, su porcentaje, su nivel de endeudamiento es del 69%, porque debe de esos activos
a X y Y personas y terceros 480 millones de pesos. Bueno, esto solamente aquí tengo resuelto el año 1, ustedes deben resolver año 2, hacer la variación absoluta, que es la saca, y la variación relativa. Van a hacer lo mismo con la utilidad operacional después de impuestos. Aquí es simplemente ir a los estados financieros e identificar dónde está la utilidad operacional después de impuestos. Ustedes tienen que saber entonces aquí cuál es la utilidad operacional después de impuestos. Me voy a la año 1, utilidad operacional después de impuestos, y me dice que es, ¿cuánto? Esta es antes de impuestos, la después de impuestos es la última, 277. Aquí está, no está con fórmula, ¿dónde está? No me lo escribieron con fórmula, la voy a escribir con fórmula para cuando ustedes se los pase, ustedes sepan de dónde viene. Ahí está. Van a hacer lo mismo con el año 2, van a escribir, se van al año 2 y escriben el valor de la utilidad del año 2. La variación absoluta, y ustedes saben que resta año 2 menos año 1. Ya eso lo mostré en el anterior. Bueno. Cada casilla de esta ustedes van a aplicar las fórmulas. Es identificar ustedes cuáles son, aquí en este caso sería la utilidad neta entre la propiedad, planta y equipo, que es el activo. Como ya nosotros tenemos esto seleccionado, acá abajo yo lo tengo. El activo, fijo que el activo le sumo el patrimonio y eso lo divido entre la utilidad neta y me da esta proporción del 43%. Aquí está la explicación. Bueno, tienen que aplicar todas estas fórmulas. Aquí sería el ingreso operacional entre el total de activos. El ingreso operacional, ya ustedes lo tienen. Miren que aquí dicen que es la casilla C63. Aquí están mis ingresos operacionales. ¿Cuántos son? 641 millones de pesos. ¿Qué dice aquí? 641 millones de pesos. Eso lo divido entre mi total de activos, que son 690, y me da una productividad de mi activo operativo del 93%. ¿Qué está midiendo esto? Esto está midiendo es exclusivamente el tema de los ingresos operativos, porque a veces se tienen en cuenta otros ingresos, como ingresos financieros o cosas extraordinarias que hace la empresa, y aquí está midiendo como la parte operativa de los activos. El margen bruto de ventas, que esto es súper sencillo, es simplemente dividir la utilidad bruta entre las ventas y les va a arrojar el valor que da. Margen operativo, dividir solo utilidad operativa entre ventas, la utilidad operativa, que dice que es la C71, nos vamos, y dice que aquí está, 408 millones de pesos, lo vamos a dividir aquí entre la utilidad operativa. Buscamos la utilidad operativa, y la utilidad operativa me dice que son 408 millones por el valor de las ventas, que son 641. Vamos a buscar las ventas, aquí están mis ingresos, 641. Entonces, en el caso del margen operativo, aquí me dice que es el 63.67%. ¿Qué me está indicando este resultado? Que de las ventas que yo tuve una utilidad de esas ventas, están representadas en la utilidad de un 63.67%. Bueno, es decir, es tomar este estado de resultados. Ustedes saben que se divide por cuadros, esto que es la parte bruta, acá que es la parte operativa, esta que es la parte de antes de impuestos, y ya los valores que son después de impuestos. Entonces, cada una de estas que están aquí son una representación de los resultados de estos cuadritos de acá. Es dividir y sacar pues el margen que corresponda. Hay casillas que ustedes solo tienen que reemplazar. Ingresos operativos. ¿Cuáles son los ingresos operativos? Simplemente ustedes se van acá en los estados financieros. Ingresos operativos, 641. Ahí van a quedar. Para el año 2, ¿cuáles son? 513 millones de pesos. ¿Cuál es la variación de eso? Año 1 menos año 2. Lo mismo, reemplazar, buscar los estados financieros, cuáles son los costos de venta, y esos costos de venta ustedes me lo van a llevar acá. O sea, aquí esto ya es un tema simplemente de reemplazar, ni siquiera es de aplicar fórmulas. Así los gastos operacionales, los ingresos no operacionales, los gastos no operacionales. Hay estados financieros que no le van a mostrar quizás
ingresos no operacionales. Si los estados financieros con los cuales ustedes están trabajando no los tienen, no hay ningún problema. Estas casillas que están acá, en el caso del IPC, el IPC no es un valor que ustedes van a conseguir los estados financieros. El IPC es el índice de precio al consumidor. Ustedes pueden averiguar por internet, el DANE da ese dato todos los años. Para el año 2023, ¿cuál fue el valor del IPC? Es un porcentaje, lo consultan y lo escriben aquí. ¿Cuál es el valor del IPC para el año 2022? Si es el estado financiero, es el año con el cual están trabajando, lo colocan ahí. En esta van a escribir los valores que corresponden a cada año. Mire que este le está diciendo que este es el GOA, que es gastos operacionales de administración. Muchas veces los estados financieros tienen aquí, mire que tiene, aquí se dice gastos de administración. Ustedes lo que van a hacer es que sencillamente se van al año 1 y escogen gastos de administración y los seleccionan ahí. Igual lo hacen para el año 2. Seleccionan los gastos de administración y quedan indicados. Hacen la variación absoluta, año 1 menos año 2. Ahí les bajo la variación relativa, que también ya les enseñé. Bueno, así van a hacer, van a indicar aquí cuáles son los gastos de venta, si tienen gastos de venta, si tienen gastos financieros, cuáles son los gastos financieros. Bueno, esto sería todo lo que ustedes harían. Si no, bueno, un paréntesis. Como ustedes no tienen datos de pronto de los días de carteras, en temas de inventario, quizás no tienen todos los datos, de las fórmulas que ustedes no tengan datos, no deben diligenciarlas, no hay ningún problema. Si no tienen la información suministrada a través de los estados financieros, no deben diligenciar las casillas. Todo depende pues de la cantidad de información que les suministran los estados financieros. En el informe diagnóstico, ustedes van a hacer un diagnóstico general de todo el grupo, de cómo encuentran a la empresa, de cómo deben, pues, en este caso, hacer una descripción de cuál es el diagnóstico que ustedes encuentran en el comportamiento de sus activos. Pueden dividirlo entre activos corrientes y no corrientes. También quizás puede ser también un análisis entre lo que sucede en los pasivos de la empresa, pasivos corrientes y no corrientes en el patrimonio. Si se evidencia que pagaron acciones, no pagaron, bueno, lo que haya sucedido. Igual en los estados de resultados, que se presentan aquí muchos valores que son significativos y que todos estos porcentajes de utilidades, de ganancias, nos va a permitir hacer un diagnóstico de la empresa. Y al final, pues, deben diligenciar a nivel de grupo el cálculo del índice DuPont. Aquí dice cómo es el ROE, cómo se calcula, dice que utilidad neta entre ventas multiplicado por ventas entre activo total y multiplicado por activos y patrimonio. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hicimos allá. Las utilidades netas de nuestros estados financieros fueron 277. Entre las ventas, 641. Miren que están acá. Miren que las utilidades entre las ventas, 641, 277 entre 641. Es lo que, ¿cuánto me da la división de eso? 0,43. Lo mismo hago con la rotación de activos totales. Es la venta, que ya la tengo aquí, la divido entre el activo total, que son 690. Buscamos el activo total para confirmar y hice 690. Eso me arroja un resultado de 0,93. Y el apalancamiento financiero, tomo el valor de mis activos, que ya lo tengo, y lo divido entre mi patrimonio. Entonces, en este caso, mi patrimonio son 209 millones de pesos y esto me da un resultado de 330. Cada uno de estos tiene un significado. ¿Qué es el margen neto de utilidad? Bueno, es la rentabilidad que se produjo en la empresa partiendo de sus ventas. Es decir, a partir de las ventas, la empresa tuvo una utilidad, en este caso del 43%. Ese es el margen neto de utilidad. La rotación de activos totales me dice cuál es la eficiencia que tuvieron esos activos respecto a las ventas. Entonces, en este caso fue de un 0,93, es decir, del 93%. Entre más se acerque a 1, es más favorable los resultados. Lo que quiere decir es que las ventas tuvieron una participación en los activos del 93%. Y el último es el apalancamiento financiero. Es decir, los activos que fueron 690 y el patrimonio que fueron 209 millones de pesos,
En el caso, los activos representan 3.3 veces el valor del patrimonio. Es decir, el patrimonio, que es 209 pesos, es representado 3 veces en el valor de los activos. Yo multiplico estos tres resultados, 0.43 por 0.93 y por 3.30, y me da un resultado de 1.33. ¿Qué es este resultado que llamamos índice Dupont? Mide la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital, que es el apalancamiento financiero. Entonces, este muestra la eficiencia de la entidad. Cuando es un valor positivo, es un valor favorable para la empresa. Cuando es un valor negativo, es un valor desfavorable para la empresa porque no hay eficiencia. Dependiendo de lo que nos den estos particulares, podemos determinar dónde puede estar la deficiencia de la organización. Bueno, muchachos, entonces esto sería la explicación de cómo ustedes realizarían todo este ejercicio del árbol de rentabilidad. Les recuerdo que para este ejercicio del árbol, que quizás puede ser lo más complejo para ustedes, es bastante sencillo, porque lo único que van a hacer es reemplazar las fórmulas que les están dando aquí con lo que tienen de los estados financieros. Voy a probar a ver si ya la página de... bueno, si hay alguna duda, alguna inquietud, pues aprovechemos el momento para resolverla. Voy a intentar otra vez descargar los estados financieros. Sé que de pronto en el ejercicio, cuando ustedes estén haciendo, la página está como caída. Vamos a entrar aquí, Sistema de Información Societaria. Vamos a buscar Argos, a buscar la empresa. Vista 360. Ver situación financiera. Todavía no me muestra la opción para descargar. Bueno, ustedes tienen un video tutorial. En ese video tutorial ustedes está alojado en el foro. Ustedes pueden ver cómo se descargan los estados financieros. Si tienen alguna duda, pues por el foro estaré muy atenta, o por el Teams, a atenderles y a pues comunicarles cualquier orientación que sea pertinente. Entonces, bueno, pues insisto, si hay alguna duda, alguna pregunta, pues aprovechemos el momento. Bueno, pues entonces, si no hay dudas e inquietudes, voy a cerrar esta sesión. Compartiré esta grabación del CIPAS a sus foros y a sus correos internos, a la mensajería interna, para que ustedes puedan disponer de él y lo puedan utilizar para la elaboración pues, de esta fase. Les deseo muchos éxitos para el desarrollo de este curso. Espero que haya mucho aprendizaje para ustedes y que puedan realmente este espacio maximizarlo todo lo que puedan en la consecución de los objetivos para finanzas corporativas. Les deseo una feliz tarde. Gracias por su tiempo y una feliz tarde. Hasta luego.